Dice el Evangelio de Juan, eh, eh, acerca de cómo es que el poder hablar con verdad nos va a traer libertad. Y mira, yo no sé, pero vivimos en un mundo, quisiera que no fuera así, pero es la realidad. Vivimos en un mundo lleno de mentiras. Vivimos en un mundo lleno de mentiras. Y creo que de los problemas más fuertes que tiene la sociedad son las mentiras. Y la Biblia habla de que lo que nos puede liberar, nos puede hacer libres, es la verdad. Jesucristo mismo dijo, no solamente dijo que Él era el camino, sino dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida también. Jesús lo expresó de esa manera. Sin embargo, a veces, imagínate, podamos imaginarnos por un momento que despiertas un día en la mañana y te das cuenta que todo en lo que tú creías es una mentira. Hay personas que se han decepcionado, personas que han caído en profundas tristezas y profundas depresiones porque descubren mentiras. Descubren que lo que ellos creían al final no era cierto. Hay personas que han vivido por décadas creyendo una mentira. Nos hemos dado cuenta de cosas a nuestro alrededor que de repente sale la luz y te decepciona. Hay mentiras en los hijos, hay mentiras en el matrimonio, hay mentiras en los amigos, hay mentiras en la sociedad y es muy doloroso darte cuenta de que vivimos en un mundo de mentiras. Y bueno, la verdad es que se ha vuelto parte de la vida cotidiana. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos han...? Y aparte clasificamos las mentiras, ¿verdad? A veces hablamos de mentiras blancas. Ahí es una mentirita blanca, ¿verdad? Pero eso no deja de ser mentira, ¿verdad? Y estamos engañando y eso es una tristeza que aún ha llegado esto a la iglesia, ¿verdad? Y las familias de Dios también hablan muchas veces mentira. Y hay un dicho que dice que una mentira repetida 1000 veces, ¿qué pasa? Tiende a convertirse en verdad para la gente que lo rodea. Y eso es lo que trae y trae mucho, pero mucho daño. Pero la Biblia dice que la verdad nos va a hacer completamente libres. Ahora, también hay un mandamiento en la Biblia, en Éxodo capítulo 20, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos? Hay un mandamiento que habla y dice, no dirás mentiras. El 9º mandamiento dice, no dirás falso testimonio contra tu hermano. Y eso, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En otras palabras, no puedes mentir acerca de tu hermano, no puedes mentir acerca de una tercera persona, no puedes tomar y usar mentiras, es lo que dice la Escritura, y es una práctica tan común en nuestro diario vivir que se dicen con tanta facilidad. Y ahorita voy a tocar algunas de las mentiras más
comunes en nuestra sociedad, las más comunes, las que se dicen sin ningún problema, sin ningún mortificación o preocupación, se lanza la mentira y las estamos nosotros pronunciando. Pero antes de eso, yo quisiera que viéramos lo que dice la Escritura en Juan capítulo número 8, verso 44. Fíjese, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es lo que dice el 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero fíjate lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 44. Dice, está tremendo esta palabra, dice, vosotros sois, ¿qué dice? De vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él dice, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Cuál es uno de los problemas del diablo? La mentira. La mentira, el diablo engaña. El diablo hace la tarea para engañar, el diablo hace la tarea para poder esconder las cosas, porque él no le gusta la verdad, porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso. Déjeme preguntarle algo. ¿De dónde proviene la mentira? ¿Cuál es el centro de la mentira? ¿Cuál es el nacimiento? ¿Dónde nace la mentira? La mentira nace del enemigo. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la primera mentira en la Escritura? La primera mentira en la Escritura, ¿se acuerdan cuál fue? La primera mentira en la Escritura fue cuando el diablo se acerca con Eva y a Eva le dice una mentira. Después de ahí, la siguiente mentira fue de Adán y Eva a Dios, porque ya habían sido ellos engañados. Entonces, cuando ellos dicen, cosamos hojas de higuera para tapar nuestra desnudez. Y Dios los enfrenta y ellos empiezan, en lugar de tomar su responsabilidad, empiezan a echar culpas y empezaron a mentir. Empezaron a mentirle a Dios, empezaron a mentirle, y hay muchas otras mentiras registradas en la Biblia que han traído, y ahorita voy a tocar unas pocas, que han traído situaciones muy, muy graves. Pero terminando y volviendo al pasaje de Juan 8:44, nos dice que cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, dice, y luego termina el verso diciendo, es mentiroso, y no solamente es mentiroso, dice, y padre de mentira. Padre de mentira. ¿Dónde nace la mentira? En el corazón del diablo. Y cuando nosotros de alguna manera como ciudadanos nos enredamos y empezamos a usar la mentira, que es muy común, hermano, no estamos hablando nosotros de luz, estamos hablando de oscuridad. No estamos trayendo un bien, estamos provocando un engaño, y el enemigo es el padre de la mentira. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener y ser verdaderos en lo que decimos. Yo tengo que confesar que mi esposa me ha corregido. Una vez, te voy a contar, estaba tratando de hacer una venta. Y yo le hablé a una persona, porque George estaba queriendo vender una máquina. Y yo le hablé a la persona, que yo sabía que quería la máquina. Le dije, oye, pues está muy buena la máquina,
cómprasela. Él ya nos vendió una máquina a nosotros, y sí era cierto. Pero mi esposa me dice, estás mintiendo. Y lo tenía. Le dije, no estoy echando mentiras. Le dice, sí, estás echando mentiras. Tienes que decirle que él es tu yerno, porque si se da cuenta después va a decir, me engañaste. Y dije yo, bueno, Señor Santo, pues si no se hace la compra por esa causa, pues que no se haga. Y que agarro el teléfono y que le digo, la persona que te vende la máquina es mi yerno. Si se la compras, te lo voy a agradecer mucho. Pero si no se la compras, no hay ningún problema. Pero te quiero anunciar que es mi yerno. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, qué bueno que me dices. Qué bueno que me dices que es tu yerno. Y sí se la voy a comprar. Ay. Y se la compró. Y no me dio comisión. El diezmo, ¿verdad? Pero ¿qué le quiero decir con esto, hermanos? Que a veces nos acostumbramos tanto a decir mentiras y pensar que las mentiras te van a dar una ventaja. La mentira dura. ¿Cuánto dura la mentira? Hasta que la verdad llega. Y dice la Biblia que no hay ninguna cosa oculta que no haya de manifestarse. Por eso nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que ser estrictos en nuestra forma de hablar. Tenemos nosotros que ser estrictos en la forma de nosotros expresarnos. No podemos dar lugar a la mentira. No podemos nosotros ser personas de mentira. Tenemos que ser personas de verdad. Sea como sea, nosotros tenemos que hablar la verdad. Y a veces cuando uno reconoce esa condición, hermanos, entonces puede venir sanidad. Porque ahorita voy a ver si me alcanza el tiempo y poder hablar un poquito de cómo restaurar la confianza, porque la mentira te lleva a que se pierda la confianza. Yo no sé cuántos han sido víctimas de personas que les mintieron, ¿verdad? Que les vendieron un carro y que les decían que estaba bien bonito y bien pintado, y apenas caminó una cuadra y, ¿verdad? Me engañaste, ¿verdad? Me estafaste. ¿Cuántos han sido víctimas de estafadores, ¿verdad? Y duele tanto, hermanos, duele tanto y trae un abismo entre las personas cuando se pronuncian las mentiras. Y dentro de nosotros como cristianos, una de las cosas que debemos de modelar es la verdad, no la mentira. Usted tiene que caminar en la verdad, sea del color que sea, pero tenemos que hablar con la verdad, tenemos que hablar. Y ahorita les cuento algunas cosas más de lo que es más común. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de mentir? ¿Cuáles son las consecuencias de mentir? Las consecuencias de mentir son muchas consecuencias de violar
el mandamiento, el noveno mandamiento de decir falso testimonio, de mentir. Y a veces involucramos en la mentira a la familia completa. Y es que no se den cuenta, porque si se dan cuenta, entonces esto va a pasar. Y le decimos a los niños, y a veces los niños no saben mentir, ¿verdad? Es que me dijo mi papá que no está. ¿Cómo? Sí, ahí está, pero me dijo que no está. Y tú estás por acá queriéndolo matar al niño. ¿Por qué? Porque no supo transmitir lo que tú le habías dicho. Y nos enredamos como hijos, hermanos, como cristianos, nos enredamos en un falso testimonio. Y el Señor estaba dando el mandamiento al pueblo. Este mandamiento era para el pueblo, este mandamiento era para los suyos. Este mandamiento era decir: oye, tú eres mi hijo, bueno, tú no puedes mentir. Tú eres mi hijo, bueno, tú no puedes mentir, porque mentir trae consecuencias muy graves. Trae consecuencias muy graves, desde las pequeñas mentiritas hasta las grandes mentiras. Traen consecuencias gravísimas, En Proverbios capítulo 19, verso 5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentira, dice, no escapará. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira, dice la Biblia, no escapará. Dile al que está a tu lado: ahí te hablan. Ahí te hablan. Ahí te hablan. ¡Yujú! ¿Estás ahí? Otra de las cosas, como que consecuencia, y otro pasaje que estuve leyendo al preparar este estudio, ahí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 11, verso 13, dice: el que anda en chismes, ¡yujú! El que anda en chismes, ya supiste. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Y a veces, hermano, cuando tú estás transmitiendo un chisme, regularmente le vas agregando: es que eran 2, y el otro dice: no, hombre, eran como 20. Dice: pero dije que 2, le agregaste un 0. Y le encuentras al otro: eran 200, no, hombre, estaba el tiradero. Y las mentiras empiezan a crecer. Rompe la confianza y destruye las relaciones. Las consecuencias de violar este mandamiento, hermano, rompe la confianza y destruye las relaciones, hermano. Las destruye, las hace pedazos las relaciones. La mentira destruye las relaciones. Ayer mandé mensaje con Adrián y a una persona, y le dije: Adrián, dile que ocupas los vales para ir a ver el juego de los Rayados. Y le habla. Yo ya sabía que iba a pasar. Y me habla a mí. Y me dice: ¿por qué me mandaste un mensajero? Porque sabía que me ibas a hablarle. ¿Tú estás diciendo eso, o es él que los quiere? Le dije: no, soy yo. Pero tenemos que hablar con la verdad. Tenemos que hablar directamente con la verdad. Y a lo mejor Dios te está llamando en esta mañana, hermanos, con este tema, porque hay cosas que tú tienes que arreglar. Porque hay una mentira que tú has estado llevando, hay una mentira que tú has estado creciendo. Y lo que te quiero decir es que esa mentira
tarde o temprano te va a hacer mucho, mucho daño. Hay personas que no pueden, dicen, pero es que ya es tan grande, ya, o sea, ya la consecuencia sería tan grande. Pero es preferible que tú se la digas, porque alguien más se lo va a decir. Y va a ser todavía peor. Todavía peor va a ser. Porque la consecuencia de violar el mandamiento trae un rompimiento de la confianza y una destrucción de las relaciones. Y no solamente eso, la mentira también afecta nuestra relación con Dios. Con Dios. Porque Dios sabe todas las cosas. A Dios no podemos mentirle, no podemos engañarlo. Por eso el Señor les dijo a Adán y a Eva, le dijo, Adán, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dijo, ay, Dios me está hablando. Y le dijo, Eva, escondámonos. Y se escondieron. Y dice, es que andábamos desnudos, Dios, y nos cosimos unas hojas para cubrir nuestra desnudez. Y estaban mintiendo, estaban diciendo una verdad a medias. Él estaba diciendo, y Dios ya sabía que habían comido del fruto. Era para que ellos, por eso es que Adán no enfrentó la mentira, no enfrentó la responsabilidad y le echó la culpa a alguien más, le echó la culpa. Dios le dijo, has comido del fruto del árbol que te mandé, no comieras. Y dice Adán, la mujer que tú me diste. Él quiso, fíjate lo que hizo, él quiso engañar a Dios. Él quiso con las hojas de higuera engañar a Dios. Él dijo, no va a pasar nada, Dios se va a presentar, la mentira está aquí, queda entre nosotros. Eva, ok, no hay nadie más, Eva, nada más somos tú y yo. Bueno, y el diablo. Aquí hay trato, ¿verdad? Nadie va a saber. Y trataron de engañar a Dios. Y Dios le dice a Adán, comiste del árbol que te dije no comieras, Adán. ¿Cómo supiste? Pues es Dios. El violar el mandamiento en la mentira rompe, y esa es la desgracia más grande que pueda pasar, rompe la relación con Dios. La rompe. En el Salmo 101:7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. ¿Alguien le quiere tomar una foto al pasaje? Porque hay otras que les gustan y todos tomando fotos y dicen, no, esa no. ¿Por qué? Dice Dios, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. No, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. No se afirmará delante de mis ojos. Y esta iglesia tiene que ser conocida porque hay familias que han sido cimentadas sobre la roca y sobre la verdad. Sobre la verdad. Que la gente diga, todavía hay un remanente de personas que hablan verdad. Hay personas que hablan verdad aunque la verdad duele, aunque la verdad sea dura, pero hablan verdad. Son personas, un remanente en la ciudad de Linares, de familias, de jóvenes, de matrimonios que hablan verdad, que se han levantado y no han permitido esconder aquellas cosas que son la verdad. ¿Cuántos dicen amén, familias? Amén, del entusiasmo, amén. Sí, pastor, amén. Amén. Y no que nos quedemos. ¿A qué iglesia se refiere, pastor? Ahí está. Los que juegan fútbol,
Fue falta, 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 y te dejaste caer solo. Mentira. Y se vuelve tan común la mentira y tan sutil la mentira, se vuelve que te va engañando, la mentira te va engañando y te va envolviendo. Pero dice la palabra que el que habla mentiras no se afirmará delante de los ojos de Dios. ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia? Ejemplos bíblicos de personas que fueron llevadas a la muerte. A la muerte fueron llevadas con mentiras. Fíjate bien. Personas que fueron llevadas a la muerte con mentiras. Por mentiras. Hay personas que han muerto porque se han levantado mentiras. Y la principal persona que murió en la historia por mentiras fue nuestro Señor Jesucristo. Lo encausaron, levantaron falsos testimonios, se pusieron de acuerdo, confabularon y levantaron una gran mentira y la llevaron ante la comunidad y empezaron a levantar a la gente. ¿Por qué? Porque querían prender a Jesús, y cuando se dio la orden ya estaba anunciada la mentira, toda la mentira ya se había tramado, y fueron y levantaron y prendieron a Jesús y lo trajeron ante las autoridades, y las autoridades estaban involucradas en esa gran mentira, de tal manera que esa gran mentira llevó a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. ¿Cuántas mentiras que hemos dicho nosotros han producido dolor? ¿Cuánto engaño se ha producido en nuestras vidas y ha dañado nuestra familia o ha dañado a terceras personas? Parece ser, hermanos, que es muy común y que no tiene nada que ver. Pero no solamente fue Jesús. Tenemos el ejemplo de José y sus hermanos en Génesis 37. Habla de cómo los hermanos le mintieron a su padre Jacob, haciéndole creer que su hijo había muerto, que había sido devorado por unas bestias del campo. Y llegaron con Jacob su padre y le dijeron sus hermanos: nuestro hijo José ha muerto, padre, ha muerto. Tú reconoces estos vestidos. Y el padre dice que rasgó sus vestiduras y no se pudo recuperar, y pasaron décadas y décadas. Pasaron con un padre habiendo perdido un hijo por un engaño, por una mentira de sus otros hijos. Lo engañaron, y lo llevaron a una depresión y a una tristeza a un padre por un engaño y por una mentira. Hijos que engañan a los padres, hijos que se levantan y hacen toda una escena para engañar a los padres. Que van a drogarse, pero dicen que andan en otra parte. O que se van a alcoholizar y dicen que andan en otra parte. Y los padres creyendo. José, David y Urías, una gran mentira que levantó David, una gran mentira para cubrir su pecado. Él había tomado a la mujer de Urías, y él, tomando a la mujer de Urías, dijo: pero ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿de quién es esposa esta mujer? Pues es esposa de Urías. ¿Y Urías dónde está? Anda en la guerra. Pues dile que venga y que se meta con su esposa, para que así crean que el hijo que va a tener Betsabé piensen que es de él. Y vino Urías
llamado por David y le dijo: ve a tu casa y descansa. Y fue a su casa y su mujer le dijo: ven, acostémonos. Urías dijo: ¿cómo que tú crees que voy a dormir contigo si todo el pueblo está en la batalla? ¿Tú crees que yo voy a dormir contigo sabiendo que todos mis amigos están peleando por Israel? De ninguna manera. Y fueron y le dijeron a David: David, Urías no quiere dormir con Betsabé. Ay, Dios mío, bueno, a ver, haz una carta para que se la mandes al general. Y le dio la carta y le dijo a Urías: bueno, regresa a la batalla. Y le dio la carta a Urías. David le dio la carta a Urías con una gran mentira. Dásela al jefe. Y va y la agarra el jefe, la lee y dice: pon a Urías al frente de la batalla para que muera. Mentiras que matan. Y David sufrió una gran consecuencia, porque luego fue Dios, le mandó al profeta y le dijo: David, había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro hombre que nada más tenía una sola oveja. Y el hombre que tenía muchas ovejas, en lugar de matar a una de sus ovejas, fue y tomó la oveja del que solamente tenía una y la mató y se la quitó. Y mató al hombre para adueñarse de la oveja. ¿Qué tú crees que se debe de hacer, David? Dijo: ¿cómo? Eso no puede pasar. Ese hombre es digno de muerte, le dijo David al profeta. Y el profeta le dijo: ese eres tú. Ese eres tú. Ese eres tú. Cuando el profeta le dijo a qué se refería, David empezó a llorar, porque Dios había visto. Y tú te puedes esconder de tu pareja, te puedes esconder de tus hijos, te puedes esconder en la empresa, pero no nos podemos esconder de Dios. Y Dios está trayendo esta palabra para ponernos a cuentas con Él, hermanos. O sea, usted me puede decir: no, hombre, pastor, yo no tengo problemas, nadie así ha muerto por mis mentiras. Está bien, otros no, pero tú sí. Tú sí. Ananías y Zafira, Esther y Amán. Amán levantó una gran mentira contra el pueblo y fue y le dijo al rey: rey, hay un pueblo que te está haciendo mucho daño y lo que tenemos que hacer con ese pueblo es desaparecerlo. Dios, es desaparecerlo, le dijo al rey: desaparecerlo, que no quede ninguno. Da firma con tu sello que podamos matar a cualquiera que sea de esa tribu, de ese pueblo, de esa nación. Que con toda libertad cualquier persona lo pueda matar sin ninguna represalia. Y el rey firmó para que mataran a todo el pueblo. Mentiras. Mentiras. ¿Se acuerdan dónde terminó Amán? ¿Dónde terminó Amán? En la soga que él había hecho para Mardoqueo. En esa misma soga terminó él siendo ahorcado, porque a Dios no podemos engañarlos. Y yo le estoy hablando de ejemplos de la Biblia, hermanos, pero hay ejemplos. Estuve investigando algunos ejemplos en los últimos, 30 años de nuestra historia, y hay mentiras, hermano. Me encontré mentiras que dices tú: ¿cuánto
cuánto daño hicieron esas mentiras y cuántas pérdidas ocasionaron esas mentiras. Cuántas personas perdieron su capital, cuántas personas invirtieron confiadamente porque se pasaron resultados equivocados, porque dijeron que las utilidades iban a ser muy grandes y que estaba todo protegido y no había problema, y familias, cientos de miles de familias quedaron en la quiebra por mentiras. Como a veces cuando vas a los taquitos, mejor no pregunte qué son. No se crea, no se crea. Por eso venga, le den. Mentiras en escándalos. Había en el 2012 un ciclista famosísimo, el ciclista Lance Armstrong. Lance Armstrong fue uno que ganó el Tour de Francia. Y ganó el Tour de Francia porque durante años negó haber usado sustancias que le daban fuerza. Pero luego, cuando le hicieron la prueba, después de años, después de haberle creído y de haber dicho él, no pasó nada, y les gané a todos. Eso fue en el 2012. En el 2012 le hacen la prueba y le encuentran, descubrieron la verdad, y perdió todos sus títulos y dañó la reputación del ciclismo. Wow. Por mentir. En el 2003, la guerra de Irak. ¿Se acuerdan del 2003? Que fueron y los Estados Unidos dijo que había armas químicas y destruyeron Irak, hermano. Destruyeron Irak. Irak fue completamente destruido y nunca encontraron las armas químicas. No había armas químicas. No sé quién me está entendiendo, hermanos. ¿Qué cosas hemos hecho? Le voy a leer algunas de las más comunes, de las mentiras más comunes, porque ya les hablé de las grandototas, pero le voy a hablar de las más comunes. Cuando te dicen, ¿cómo estás? ¿Y qué contesta? Estoy bien, cuando no estás bien. Estás echando mentiras. Ay, pastor, pero pues era nada más para quitármelo de encima. Cuando ya quieres que la persona se vaya, ay, es que la verdad en 5 minutos tengo una junta, y no tienes ninguna junta. Dile que está a tu lado: cuando ves el mensaje, ay, y luego te hablan en la tarde y oye, te mandé un mensaje, ay, no lo vi, créeme, no lo vi. No sé, yo creo que son de otra iglesia, no de aquí. Las mentiras más usadas, hermano, y me estoy buscando, dice, de las más usadas son las mentiras de las redes sociales.
Yuhu. Hey, ahí te hablan. Sacas la foto y pones: mi vida es perfecta. Sacas la imagen y empiezas tú a publicar solo lo bueno y todo lo malo lo escondes. Aquellos que usan en el teléfono el arreglar la foto. ¿Cuántos han arreglado una foto? A ver. Dios la bendiga, hermana, por decir verdad. Los demás son mentirosos. Estamos hablando de verdad. A ver, ¿cuántos han editado una foto? Ándale, ya se atrevieron más. Dijeron: ay, pues padre, con lo que está diciendo el pastor no podemos mentir, ¿verdad? A ver, hazme la cara más delgadita. Ponme pelo. Y empezamos nosotros a mentir, hermanos, en algo que no es. Algo que no está pasando, algo que no sucede. Les hablé de mentiras graves que provocan guerras. Les hablé de mentiras graves que provocan grandes pérdidas, impresionantes pérdidas de la escritura y también del mundo secular. Las mentiras que han dañado tanto, pero hay las mentiras diarias donde caemos en querer aparentar o reflejar algo que no es, y eso es una mentira. A mí, créame, que me han venido a decir muchos: ponte pelo. Le digo: ¿para qué? Ahí está. Bueno, ya no le voy a seguir porque me voy a meter en problemas. No se meta, pastor. Las noticias falsas. Noticias falsas. Ayer te hablaron a ti, Adrián, y te decían que vendían una camioneta, ¿o qué era? ¿Eh? Con su voz, mandaron su voz y le mandaron un mensaje diciendo que un amigo de él vendía una camioneta bien barata, blanca, bien bonita, que le depositara la mitad. No. Mentiras en el trabajo. Ay, me voy a ir al Pedregal, pero tengo trabajo. Dile que estoy enfermo. Y luego lo cachan en el Pedregal. Oye, pues no, que estabas enfermo. Sí, pero de repente me sentí bien. ¿Y por qué no te viniste a trabajar? Esas son las mentiras en el trabajo. Mentiras en el currículum. ¿Cuántos han hecho un currículum y lo han adornado? A ver, con verdad. ¿Cuántos han hecho un currículum y lo han adornado? Dios te bendiga y Dios te perdone, hermano. Nada más uno, hermanos, qué bárbaros. No, ves el currículum y dices tú: wow, este hombre ha estado en todas partes. Y hablas: oiga, ¿conoce a fulano de tal? No, no lo conozco. ¿Pero que no trabajó ahí? No, nunca ha trabajado aquí. ¿Ha tenido algún problema usted laboral? No, con ninguno le habla. No, ni lo contrate, todavía ando peleando con él. Mentiras casuales. Mentiras casuales. Las ofertas, las mentiras en el comercio y en la publicidad.
Hoy es el último día. Yo he enseñado a mis hijas, nunca compren cuando le digan es el último día, el último minuto, la última oferta, ya mañana no habrá. ¿Cuántos han sido engañados por eso? Y lo llevaste y lo compraste. Lo compré bien barato el último día y al siguiente día a mitad de precio. Porque te engañan, porque engañas. Y la mentira no proviene del reino. La mentira no proviene de Dios. La mentira proviene del diablo. La mentira proviene del enemigo, hermanos. Y nosotros, como hijos de luz, no podemos hablar mentiras. Y no les hablo de las mentiras de los políticos, porque no acabaríamos. Las mentiras de las relaciones, cuando engañas, cuando engañas a tu pareja, cuando engañas a otra persona, cuando engañas a otra mujer, las mentiras en las relaciones, hermano, traen una brecha enorme, enorme. Cuando dices no fue mi culpa, cuando dices es solo una amiga, es solo un amigo, pasa nada, no estés pensando más allá, solamente son amigos, solamente son amigas. Y tú sabes que estás mintiendo y sabes que estás yendo más allá en esa relación, que no es tu esposa, que no es tu esposo, estás yendo más allá en esa relación y estás engañando, estás usando una mentira. Y esa mentira te va a alcanzar y va a alcanzar a tu familia y va a traer una gran división cuando en tu teléfono se encuentran mensajes que los tenías ocultos con otro nombre, lo tenías ahí con candado, lo tenías ahí que nadie se diera cuenta y de repente salen a la luz. Y dices tú, ¿cómo puede ser que me estás engañando? ¿Cómo puede ser que me estás mintiendo? ¿Cómo puede ser cuando estás hablando con alguien en el Facebook y estás compartiendo mensajes ahí y que al cabo nadie se da cuenta y que al cabo nadie los ve, pero estás mintiendo? Estamos mintiendo. El 9º mandamiento nos habla de hablar con la verdad. Nos habla de hablar con la verdad. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, verso 25. El 9º mandamiento nos llama a vivir en la verdad. Y Efesios 4, 25 dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. En la Nueva Traducción Viviente dice un poquito diferente, que es lo que leí yo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Voy a pedir que pase el piano, porque ya voy a ir cerrando. Nuestras palabras deben de reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente, en el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 37, Mateo 5, 37, mire lo que dice, esto es muy importante. Dice, simplemente di si lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Simplemente di sí o no. Que tu sí sea sí o tu no sea no. Pero no digas sí voy y no vas.
Jesús le dijo: ¿quién es el que hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo que iba y no fue? ¿O el que dijo que no iba y fue? ¿Quién? ¿Cuánto se ha introducido la mentira en la sociedad? ¿Cuánto se ha introducido la mentira en la vida diaria? ¿Cuánto se ha permeado la mentira en la misma iglesia, en las mismas familias de la iglesia? ¿Cuánto? Dios no está agradado con eso, hermano. Él no se agrada. Cuando fallamos, debemos de arrepentirnos y debemos de corregir el daño. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 dice: pero si confesamos nuestro pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Dios nos llama a ser luz en el mundo y no mentira. La verdad es parte de la luz. La verdad es parte de esa luz. Y Dios nos llama en esta mañana a examinar nuestro corazón. Dios te llama hoy a examinar tu corazón. Dios te llama a examinar tu corazón. Pidamos a Dios en esta mañana: Dios, ayúdanos a ser veraces. Ayúdanos a hablar con verdad. Vivamos de la manera que podamos reflejar la verdad, que podamos reflejar la justicia de Dios en todas nuestras palabras. En todas nuestras palabras. Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Le dijeron a Pedro: ¿conoces a Jesús? No lo conozco. ¿Tú andabas con ellos? ¿Por qué hablas con ellos? No. Tú eres como él. No. Y después de la tercera vez, dice la Biblia que el gallo cantó y Pedro cayó llorando porque había mentido. Había mentido, pero Pedro cayó llorando porque sabía que se había equivocado. Sabía que Jesucristo le había dicho: me vas a negar 3 veces, me vas a negar 3 veces. Cuando Pedro le había dicho: Señor, no solamente estoy dispuesto, Señor Santo, a ir contigo, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, estoy dispuesto a poner mi vida por ti. Y cuando sintió la presión, lo más fácil para Pedro fue mentir. Mentir. Y Pedro cayó llorando, hermanos, cayó llorando. ¿Y sabes por qué cayó llorando? Porque se arrepintió de su mentira. Ya no podía componerla, pero se arrepintió de su mentira. Y Jesús vio que Pedro le había negado. Supo Jesús que Pedro le había negado. Y cuando se levanta y resucita, le dijo: ve y dile a Pedro, ve y dile a Pedro. Porque él sabía cómo se sentía Pedro. Y Dios sabe cómo te sientes tú. Dios sabe cómo te sientes tú cargando una mentira que no te deja. Una mentira que ha dañado. Una mentira que está dañando. O una mentira que está a punto de salir a la luz. Jacob mintió a Esaú. Jacob mintió a Esaú. Le mintió. Engañaron al padre, le quitó la primogenitura. Se llevó todo. Creció y creció. Y Esaú estaba enojado con él. Estaba con él. Pero después se arrepintió Jacob. Lejos se arrepintió. Y dijo: quiero volver a mi casa. Quiero volver con mi familia. Y Jacob emprendió el viaje, sabiendo que había engañado, sabiendo que había hecho algo tan grave. Pero en ese caminar, Jacob le empezó a mandar regalos a su hermano Esaú, para calmar su ira, para calmar su enojo.
pero al final le pidió perdón. Y su hermano lo perdonó. Si nosotros podemos tomar esa actitud de venir y estar a cuentas con Dios, el Señor nos perdona. Zaqueo estaba en el árbol y estaba ahí pasando Jesús, y Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque voy a ir a dormir a tu casa, voy a posar en tu casa. Y Zaqueo le dijo a Jesús: Señor Jesús, he mentido y he defraudado, pero hoy delante de ti me comprometo: a quien le he defraudado y a quien le he robado, a quien le hice malas cuentas, le voy a regresar 4 veces lo que le robé. Wow. Porque enfrentar la mentira, ponernos a cuenta, libera. Y hoy quisiera orar contigo y cerrar este capítulo diciéndole a Dios: perdóname, Dios, y ayúdame siempre a hablar verdad. Siempre hablar verdad, Señor Santo. Ayúdame siempre. Y si hay algo que me está haciendo mentir, Padre, hoy lo desecho en el nombre de Jesús. Y me levanto a hablar verdad. Hablar verdad con mi esposo. Hablar verdad con mi esposa. Hablar verdad con mis hijos. Hablar verdad, Señor Santo, en mi empleo, en mi trabajo. Hablar verdad con mis amigos, hablar verdad. Padre, ayúdame. Y si tú quieres, hermano, ahí en tu lugar, junto conmigo, y tú le quieres decir al Señor: ayúdame, Señor Santo, ayúdame a no estar envuelto en la mentira, ponte de pie ahí. Si tú tienes algo. Gracias, hermana. El Señor la bendiga. Dios los 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 bendiga. Dios les 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 bendiga. Mira, Señor Santo. Mira. ¿Cuántos, Señor Santo, hemos estado influenciados por la mentira, Señor Santo? ¿Cuántos, Señor, hemos estado invadidos, Padre, pensando que no pasa nada, pensando que no va a lastimar, que no va a dañar, Señor Santo? Y la verdad, Señor, es que nos ha traído daño, nos ha traído, Señor Santo, separación. Se ha perdido la confianza, se han perdido las relaciones, Señor. Pero hoy oramos, Jesús, porque tú eres la verdad. Tú eres la verdad, Señor Santo. Y hoy oramos que la verdad se manifieste. Hoy oramos que la verdad venga, Señor Santo. Hoy oramos, Señor, para que la verdad, Señor Santo, se manifieste en nosotros, en nuestra boca, Señor Santo, en nuestros labios. Que la verdad, Señor Santo, se manifieste, porque la verdad, dice tu palabra, nos hará libres, Señor. La verdad nos hará libres, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor Santo, a poder ser hombres y mujeres de verdad. Que sean conocidos, Señor, las familias de esta iglesia y de la ciudad de Linares por ser familias de verdad, Señor Santo. Desechamos toda mentira, Padre. Ayúdanos, Señor Santo, a ir a ponernos a cuenta, Señor Santo, con las personas a las que les hemos mentido, Señor Santo. Ayúdanos a ir y decirle a las personas: perdóname, perdóname, perdóname por mentirte. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén.
Amén, hermanos. Gloria al Señor. Yo quisiera que los que están ahí abracen a su esposa, o sus hijos abracen a sus padres y dígales: somos una pareja de verdad, somos una familia de verdad. Amén. No cabe en nosotros la mentira, no cabe en nosotros el engaño, no cabe. Que Dios le bendiga, hermano, que tenga muy buenas tardes, que tenga muy buen provecho, y lo esperamos el miércoles. Lo esperamos el miércoles, en miércoles de milagros, de sanidad y salvación. Amén. ¿Quién soy yo para